Estamos en comunicación con el ex viceministro de Economía de la Nación, Fernando Morra, para seguir analizando qué es lo que viene ocurriendo con los mercados y sobre todo qué es lo que viene ocurriendo con el desarrollo del plan del ministro Caputo. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, en primer lugar, ¿qué visión tenés hasta ahora de lo que anunció el gobierno en materia monetaria y bueno, de estas primeras jornadas en la cual ese plan ya fue puesto en marcha? Mira, yo creo que por ahora tenemos más dudas que certezas en el sentido de que, por lo menos con los números a la vista, es muy difícil Ujú. entender de qué manera el gobierno va a poder acumular reservas de este mes hasta fin de año. Recordemos que en el último reporte del Fondo Monetario, digamos en el Staff Report del programa, había una meta estructural, digamos, pero que es un objetivo del gobierno que era eliminar el dólar blend, Ujú. que le cuesta al gobierno un 20% de la liquidación de exportaciones. Ya el hecho de no avanzar en la eliminación del dólar blend hace que las proyecciones que están dentro del programa y las metas que están dentro del programa luzcan mucho más difíciles de cumplir. Estamos hablando de un costo en términos de reservas de aproximadamente, de intervención en el Ujú. CCL, de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Son muchos dólares de acá a fin de año. Arriba de eso, el gobierno modificó un poco la hoja de ruta con algo que no estaba, por lo menos no estaba acordado dentro de la revisión del programa con el fondo, que es de alguna manera la guía que uno toma para Ujú. tratar de ver qué es lo que el gobierno quiere hacer hacia adelante, que es este anuncio de que, bueno, ahora ya las reservas que compre las va a esterilizar completamente en el mercado, es decir, va a salir a vender reservas para tratar de retirar los pesos que emita cuando compre. Ujú. Obviamente eso también le duplica las ventas, no solo va a vender por dólar blend, sino que ahora también va a vender por este mecanismo que todavía no queda muy claro cómo se instrumenta Ujú. tampoco. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo que uno ve de los anuncios es una Ujú. dificultad muy importante para que el Banco Central se quede con reservas. Y eso es un problema en la Argentina porque ya lo sabemos, un Banco Central sin reservas es un Banco Central en donde la expectativa de devaluación parecería que puede ir en aumento, no en descenso. Bien, ahora Fernando, más allá del compromiso del gobierno con el FMI en materia de acumulación de reservas, allí pareciera que el gobierno cambió un poco el eje y dijo, bueno, en lugar de acumular, como vine diciendo en los meses anteriores, en lugar de acumular dólares, voy a retirar todos los pesos. Y si es así, puedo seguir mi camino hacia la salida del cepo, hacia la normalización del mercado cambiario, etcétera. ¿Notaste eso? ¿Hay como una especie de cambio de rumbo en ese sentido? Yo creo que hay como una especie de calibración sobre la marcha, vamos a ponerle esa palabra, digamos. O sea, el Ujú. gobierno va tratando de ajustarse en respondiendo a lo que ve en el Ujú. mercado. O sea, Claro. ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que la brecha, dado que no hubo anuncios y dado que el dólar se percibe, el dólar oficial, este dólar en menos de 1.000 pesos, se percibe como un dólar bastante atrasado, digamos, como un dólar que ya perdió valor respecto de la devaluación y que no hubo liquidaciones. O sea, recordemos que el Banco Central está en principio Ujú. encuentra bastantes dificultades para poder retirar o comprar dólares del mercado. Bueno, saltó la brecha cambiaria. ¿Qué hizo el gobierno? Mi impresión es que trató de readaptar un poco el programa para decir, bueno, miren, yo no es que voy a estar interviniendo la brecha, es que estoy retirando pesos. Ahora, en la práctica, lo que está haciendo el gobierno es tratar de adaptarse al, al hecho de que necesita intervenir el mercado de Ujú. cambios, porque si no, el tipo de cambio informal, digamos, el dólar libre, digamos, en su momento CCL MEP, ahora uno debería ver un poquitito más el blue, está entre 1.400 y 1.500 pesos. Entonces, el gobierno reacciona ante eso. Ahora, cuando reacciona, lo que termina ocurriendo es que no puede acumular reservas. Y eso siempre es un problema en Argentina. Ok, ahora sin reservas o con pocas reservas,
y al mismo tiempo acelerando esa absorción de pesos. ¿Qué ocurriría si al final se levanta el cepo? ¿Habría una disparada del dólar o más o menos el gobierno podría llevarlo? Se supone que también si se levanta el cepo, más allá de cierta demanda que puede haber, también va a haber un ingreso de divisas. ¿Qué crees que pasaría si finalmente el gobierno sigue adelante con este plan? Te cambio un poco la pregunta, voy a hacer A trampa. ver. Eh, ¿Qué espera el gobierno? Ujú, O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué hace lo que está haciendo? ¿Qué es ujú, lo que está viendo hacia adelante? ujú, Mira, te voy a decir mi impresión, o sea, y creo que va bastante en línea con los anuncios que el gobierno está haciendo. Mi impresión es que el gobierno lo que está haciendo es ganar tiempo atándose a un esquema cambiario que ya evidentemente está desgastado, ujú. pero con la expectativa de que a fin de año haya un cambio de gobierno en Estados Unidos y un desembolso del Fondo Monetario Internacional. O sea, si Ujú. no, es muy difícil de entender la política económica que está llevando a cabo el gobierno si uno piensa que este esquema cambiario va a durar mucho tiempo o que va a liberar los controles sin reservas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que uno imagina? Bueno, lo que uno imagina es que la apuesta importante está en una victoria de Donald Trump en Estados Unidos y en un desembolso de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que haga el Fondo Monetario Internacional y que ahí sí le den espalda al Banco Central para tratar de defender un tipo de cambio Ujú. un poco más abajo o más cercano al dólar oficial y tratar de acolchonar una posible salida del cepo. Ahora, allí hay un Obviamente punto, Fernando, allí hay esto un tiene punto, riesgo. claro, por supuesto que tiene riesgo, pero digo, si justamente al gobierno le va bien con su plan monetario y consigue retirar más pesos del mercado, consigue bajar un poco más la inflación, cuando llegue ese momento, esos 15.000, 20.000 millones que mencionás vos, no será necesario menos, digamos, no se facilita la tarea, sí, por supuesto que siempre es mejor tener más que tener menos reservas, pero digo, ¿no se facilita la tarea si sigue adelante el plan de absorción monetaria? Es que en realidad el gobierno no Ujú, anunció que va a absorber dinero, en principio. Lo ujú. único que anunció es que no va a imprimir más. Obviamente, si Ok. uno tiene una inflación del 2 o 3% y un deslizamiento cambiario que va al 2 o 3%, ese dinero va a perder valor, pero estamos hablando de 10, 12% y Ujú. hoy de base monetaria más o menos estamos hablando de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. Para fin de año ese número va a estar Bien. muy cercano, con Ujú. lo cual mi impresión es que los números del gobierno van en esta dirección. Si mantenemos el mismo esquema cambiario, vamos a tener 15, 16 mil millones de dólares de base monetaria y podemos tener un desembolso de 15, 16 mil millones de dólares. Bueno, y ahí decidirá qué hacer, si quiere avanzar en una Ujú. dolarización dura o si es que lo que trata de hacer es liberar controles y ver a dónde termina la paridad. Te agrego una cuestión más. Este número de cambiar base monetaria, es decir, los pesos más líquidos de la economía, Ujú. por dólares, es un número difuso, porque cuando uno piensa qué activos son los activos líquidos de la economía, a ver, los pasivos que hay dando vueltas en pesos, bueno, no son solamente los pesos físicos, está también los que tenemos cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos. Y ahí ya no estamos hablando de 15.000 millones de dólares, estamos hablando de 50, 60.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta de, ¿alcanza con 15, 16 mil millones de dólares para dolarizar? Y bueno, es otra apuesta riesgosa, es Ujú. tratar de que la gente no vaya a retirar sus depósitos y cambiarlos por dólar una vez que ese anuncio ocurra. Yo Bien. creo que, de nuevo, el gobierno va a intentar atarse al esquema cambiario, ya no hay tiempo para, y Ujú. creo que dado los últimos anuncios, es muy difícil que el gobierno cambie de dirección, por lo menos en los próximos meses, y apuntar a ese evento futuro que es un cambio de gobierno en los Estados Unidos y un apoyo muy claro de Donald Trump hacia Milley. Lo cual de nuevo es riesgoso porque en este contexto, si uno se fija, el cambio en la política americana también le pone un factor de riesgo adicional. No imaginaría una situación similar Ujú. si gana Kamala Harris la presidencia que si está Donald Trump. Con lo cual, ahí tenés un riesgo eventual que el gobierno puede llegar a tener que enfrentarlo a principio del año próximo
con las elecciones también muy cerca. Bien, todavía falta mucho para que se vote en Estados Unidos, mucho más para que asuma el reemplazante de Joe Biden, y acá eso es casi a largo plazo, ¿no? Nos falta un montón de tiempo. ¿Qué crees que va a pasar, sobre todo con la inflación, que sigue mostrando una tendencia a la baja? Los últimos números de la inflación mayorista, por ejemplo, así lo demuestran. Ese indicador a la baja, espera el gobierno que tenga algún rédito en materia de restablecimiento del crédito y en materia de cierta previsibilidad. ¿Qué pasa con los beneficios de tener la inflación más baja? Yo creo que en esa dimensión Ujú. el gobierno ha avanzado, creo, más que... El gobierno le gusta decir, mira, esto es el resultado de mi política Ujú. fiscal y el hecho de que yo retiré pesos. Yo creo que hay un componente muy importante que tiene que ver con la profunda recesión económica que cruzamos en estos últimos meses, que lo Sí. ayudó al gobierno de Ujú. alguna manera a anclar precios a la baja. Mi impresión es que vamos a seguir viendo una convergencia si es que el gobierno puede controlar de alguna manera la situación que tuvo en estas últimas semanas en el mercado de cambios. Fíjate que cuando uno mira los analistas que siguen la inflación de muy corto plazo, cuando saltó la brecha cambiaria, los precios también empezaron a replicar un poco. ¿Por qué? Ujú. Obviamente porque si uno espera inflación más adelante, si uno espera una devaluación, va a adelantar precios. Si el gobierno consigue controlar y calmar el mercado cambiario, bueno, ahí va a tener, creo, junto con una actividad económica que no veo hacia adelante mucha recuperación, una posibilidad de que la inflación vaya a la baja. Ahora, de nuevo, ¿cuánto puede durar esto? Ujú. Depende del éxito que tenga el gobierno de Bien. mantener un esquema cambiario. Es decir, Ujú. si el año que viene, porque no tiene desembolsos y de repente hay muchas dudas respecto de la capacidad de pago de los títulos públicos, bueno, y vuelve a saltar la brecha cambiaria o el gobierno se ve obligado a devaluar, ese descenso en la inflación se va a revertir. Con lo cual, muchos de los problemas que tiene el gobierno deben solucionarse con decisiones sobre la política cambiaria y Ujú. financiera. Bien, bien, perfecto. Por último, ¿qué crees que está pasando con la deuda? Los bonos tuvieron durante los primeros meses del año, sobre todo los bonos en dólares, un rally espectacular, creciendo muchísimo de precio. Ya se pagó la primera amortización de capital en algunos casos. ¿Crees que eso va a seguir atrayendo, sobre todo si se desregula y se libera un poco el mercado de cambios? ¿Crees que eso va a seguir atrayendo inversores? ¿Hay buenas expectativas para la deuda? Mira, yo tengo la impresión, digamos, Ujú. de que, a ver, vos viste dos procesos, que es lo que vos comentabas recién. Un rally bastante importante a principio de año que se apagó en las últimas 2 meses, digamos. Sí. ¿Qué creo que esperaba el mercado? Bueno, ese rally coincide con toda la discusión de la ley bases y Ujú. va creciendo a medida que el gobierno muestra que puede tener cierta gobernabilidad y llega a un pico con la aprobación de la ley base. Mi impresión es que en ese momento el mercado esperaba un anuncio respecto de, bueno, vamos a sacar el dólar blend, vamos a empezar a liberar algunas regulaciones cambiarias, Ujú. y el gobierno fue en una dirección opuesta, es decir, dijo, no, mantengo mi esquema cambiario hasta fin de año. En ese contexto, fíjate que el problema que tienen para evaluar cuánto vale el título es si el gobierno va a pagar o no. Ujú. Y el hecho de que el gobierno pague o no depende de si puede resolver las incógnitas que están sobre el mercado de cambio. Ujú. Entonces es como que todo me devuelve al mismo problema. O sea, ¿qué capacidad tienen los títulos de seguir creciendo? Bueno, si el gobierno estuviera acumulando de a 1.000, 2.000 millones en el mercado de cambio, yo te diría, no van a tener techo. ¿Por Ujú. qué? Porque el gobierno está despejando todas las dudas que pueden llegar a existir respecto de su disponibilidad de dólares para pagar la deuda. Ahora, con un gobierno que hace estas cosas, con un mercado de cambios cuya única solución se resuelve si hay un desembolso, que es incierto y depende de la política americana, con este tipo de panorama
con tanta incertidumbre, mi impresión es que vamos a empezar a ver estas idas y vueltas mucho más seguido y va a ser muy difícil que los títulos vuelvan a tener otro rally como el que mostraron en la primera mitad del año. Bien, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Fernando Mor